Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Es un gusto para mí nuevamente saludarlos y que estén en estas cápsulas. Bueno, recordemos que en la anterior cápsula nosotros vimos cómo Caín va a matar a Abel y que Caín no hizo las cosas a la manera de Dios, sino Abel hizo las cosas a la manera de Dios. Porque recordemos que lo que Dios pedía era que un inocente muriera a favor de un pecador. No había más solución. Recordemos Génesis capítulo 3 versículo 21. Ese es el principio regulador. Génesis capítulo 3 versículo 21 dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿de dónde Adán y Eva sacaron esas túnicas de pieles? Dios mató a unos inocentes corderos. Después vemos en Génesis capítulo 4, que era el suceso de Caín y Abel, cuando Dios miró con agrado lo que trajo Abel, pero no le agradó lo que trajo Caín. Entonces miren el verso 4, dice: y Abel trajo, Génesis capítulo 4 versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Cierto? Entonces a Dios, como lo vimos la vez pasada, no le agradó, porque Dios había pedido que un inocente tenía que morir a favor de un pecador. No había otra solución. Entonces Caín, desafortunadamente, como aquí se ve en Génesis capítulo 4 versículo 8, va a matar a Abel. Dice así: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tristemente, este muchacho Caín va a matar a Abel. Entonces nosotros podríamos pensar: no, pero ahora ¿de dónde va a venir el libertador? ¿De dónde va a venir Cristo Jesús? Pues Dios va a ser muy bueno. Y en su gracia, Adán y Eva van a tener otro hijo. Los quiero invitar a que vayamos a Génesis capítulo 24, versículos 25 y 26. Dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí es muy importante ver que Dios va a cumplir sus promesas. Desafortunadamente, este muchacho Caín mata a Abel. Pero Dios cumple sus promesas. ¿En qué sentido? En que Él dice: bueno, voy a reemplazarlo. Y lo reemplaza por un muchacho llamado Set. Y los hombres vuelven a invocar el nombre del Señor. Quiere decir que se vuelven a acercar a la manera de Dios en fe, sacrificio y sangre. Hay un dato curioso con la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Les voy a leer, por ejemplo, Génesis capítulo 4 y vamos a ver algo interesante acá. Cuando Dios ya deja de estar con Caín y Caín va a tener pues hijos. Miren, pónganle cuidado. Y conoció, Génesis capítulo 4 versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Quiere decir que la primera ciudad registrada en la historia de la humanidad es la ciudad de Enoc. Pero pónganle cuidado. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Es decir que la primera persona que fue bígama, que tuvo 2 esposas, ¿quién fue? Nada más y nada menos que un descendiente de Caín, porque eran personas que no tenían en cuenta a Dios. Pero muchas veces pensamos que los descendientes de ellos eran perversos, ¿no? Había gente que se dedicaba, digamos, a la ganadería, otro a las carpas, otras a los metales. Pero ¿cuál fue el error acá? ¿Y qué fue lo grave acá?
que estas personas no tuvieron en cuenta a Dios, no tuvieron al Señor en su vida. Entonces, si leemos estas descendencias, por ejemplo, hay algo curioso que nosotros podemos ver que no van a tener, digamos, no se les va a contar los años. Entonces, por ejemplo, dice acá, una de las mujeres de este señor Lamec, Génesis capítulo 4, versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Aquí, ¿qué vemos de interesante? Que a estas personas no se les va a contar la edad, pero a la descendencia de Set sí. Vamos a ver, pónganle cuidado. Aquí es curioso ver cómo Dios le va a contar los años a Set. Miren, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Eso es Génesis capítulo 5, versículos 6 y 7. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Entonces, toda esta línea, ustedes pueden ver, por ejemplo, vamos a leer un señor aquí que se llamaba Mahalaleel. Dice, vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Entonces, a la descendencia de Set se le cuenta la edad, pero a la descendencia de Caín no. Pero tú, amigo, te has preguntado por qué a la descendencia de Set se le cuenta la edad, pero no se le cuenta la edad a la descendencia de Caín. Muy sencillo, porque la vida de la descendencia de Set fue una vida productiva. ¿En qué sentido? En que ellos tuvieron en cuenta a Dios y quisieron hacer las cosas a la manera de Dios. Toda la descendencia de Caín no fue perversa. Ahí puedes ver personas que se dedicaron a hacer carpas, personas que se dedicaron a los metales, personas que se dedicaron aún a la música. Cosas que no son neutras, sí, no son malas, pero ¿qué era lo malo de ellos? Que no tenían en cuenta al Señor. La pregunta para ti, amigo, es la siguiente: ¿estás teniendo en cuenta a Dios o no lo estás teniendo en cuenta? ¿Qué piensas, mi querido amigo? Porque si tú no tienes en cuenta a Dios, tus años hasta el día de hoy en esta tierra han sido años improductivos e irás eternamente a la ira de Dios. Recordemos que la única solución y como se acercó la línea de Set a Dios era que un inocente, que era el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador y que por nuestras buenas obras nosotros no nos vamos a salvar. Los descendientes de Caín muy posiblemente estaban, digamos, seguros que por sus buenas obras se iban a salvar, como tú puedes pensar que por tus buenas obras te vas a salvar y vas a ser libre de condenación eterna. Pero Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces las obras no nos sirven para la salvación. Mi querido amigo, es un gusto compartir contigo estas cápsulas, espero que sean de bendición. Dios te bendiga y hasta nuestro próximo programa. Hasta luego. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.